Y ahora vamos a escuchar la conferencia titulada El desafío de gobernar, que estará a cargo del señor Ministro de Educación, licenciado Daniel Filmus, a quien invito a subir al estrado. Daniel Filmus es licenciado en Sociología, especialista en Educación para Adultos y máster en Educación. Actualmente se desempeña como Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina. Es profesor titular de Sociología en la Universidad de Buenos Aires e investigador de la misma universidad y del CONICET. Se ha desempeñado como secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y como director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha recibido el primer premio de la Academia Nacional de Educación por el trabajo Estado, Sociedad y Educación en la Argentina de fin de siglo y el mismo galardón por Educación y Empleo en el marco de la globalización. Licenciado Filmus. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a CREA y felicitarlos por esta iniciativa, pero no solo por esta iniciativa, sino por la que vamos a tener posteriormente. Apenas termine esta reunión de la mañana vamos a estar firmando un acuerdo, un convenio con ACREA, en el mismo sentido de lo que planteaba recién el director de la escuela, de no esperar a la Moncloa, sino continuar trabajando y sumar los esfuerzos de ACREA y del Estado Nacional y de las jurisdicciones para mejorar las escuelas agrotécnicas. Así que lo más importante no solo tiene que ver con esta discusión, sino que pasa rápidamente a la práctica y a transformar la realidad, dadas las necesidades que tienen nuestras escuelas y dada realmente la coherencia entre lo planteado aquí y lo que piensa la conducción de ACREA respecto de la necesidad de mejorar la calidad de nuestra educación. Yo les voy a pedir en segundo lugar disculpas porque no voy a decir nada de lo que tenía pensado decir, porque estoy como ustedes desde las 9 de la mañana atornillado a la silla escuchando todo lo que se ha dicho y realmente todo tiene muchísima pertinencia y no tiene sentido repetir algunas de las cuestiones que fueran planteadas aquí. Sí, plantear algunos temas de por qué estamos así y qué hay que hacer para salir. Recién escuchaba el título de la charla, que es el desafío de gobernar, y recordaba que, tuve que recordar conmigo que Freud decía que había 3 imposibles. 2 de esos imposibles eran educar y gobernar. Así que gobernar la educación es como un imposible al cuadrado, más después de todo lo que se señaló, así que no es poco desafío. Porque la realidad es que estamos así con lo bueno y lo malo, decía Liach, con las cuestiones complejas, profundas, con nuestras dificultades y también con nuestras cosas importantes y positivas. De las dos vimos datos macro de las dos y también después vimos datos micro de las dos, cómo hay escuelas y cómo hay trabajos concretos y cotidianos que frente a la adversidad han desarrollado estrategias pertinentes que permiten tener una esperanza de llegar a una educación de calidad. Pero la pregunta sería, ¿por qué estamos así? Es un país que tuvo la generación del 80, a la cual se hizo referencia acá, que colocó la educación en un lugar central. Yo me animaría a decir, y lo pensaba mientras que hablaban los conferencistas anteriores, algo así como que no cualquier modelo de país necesita una educación de calidad para todos. O dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. La generación del 80 puso todo lo que había que poner en la educación porque colocó a la educación y a la escuela como la herramienta central de la construcción de la nacionalidad. En un lugar donde no había nación, donde solo había Estado, construyó una nación en base a la escuela. Ustedes consideran conmigo que hoy todavía cuando vamos a la escuela de nuestros hijos se sube y se baja la bandera todos los días. No pasa en cualquier lugar del mundo. Un pedagogo italiano muy conocido cuando vino a la Argentina vio eso y me dijo, en Italia pasa solo en cosas tan importantes como partidos de fútbol, no en la escuela todos los días. Pero esa bandera tenía el sentido de llevar una nacionalidad, de llevar un sentimiento de argentinidad, no solo a millones de inmigrantes
que no la conocían, sino a regiones muy diversas del país que todavía les costaba construir la Argentina. Por eso fue necesaria la escuela. Fue nuevamente necesaria la escuela después de la crisis del 29, cuando Argentina se industrializa, porque se empieza a necesitar mano de obra capacitada, mano de obra calificada, que fue un orgullo de la Argentina, cuando Argentina inicia el proceso de sustitución de importaciones y nosotros acompañamos el proceso de desarrollo fundamentalmente basado en lo primario, también con un proceso de desarrollo industrial. Y vuelve la educación, y ahí ya más de cara, menos a la política, menos a lo nacional y más a la industria, más al crecimiento económico, nuevamente, y ahí se desarrollan las que ustedes conocen, las escuelas industriales, las escuelas, lo que fue la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, todo el desarrollo que hubo hacia ese sector, como después fueron las escuelas comerciales, porque Argentina desarrolla un sector terciario muy importante que necesita también de trabajadores que estén capacitados para desarrollarlo. Yo me atrevo a decir, y alguien nos dio una pista hoy acá en el video inicial, que Argentina a partir ya de varias décadas considera que no necesita la educación para estructurar un país y un modelo que no solo debe generar crecimiento, sino que también debe generar equidad e igualdad social. Cuando uno piensa, y era interesante por ver lo de Milstein se fue en el 66 de la Argentina. Es difícil poner una fecha, pero es probable proponer que hubo un momento que Argentina lo creía el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la capacidad de su gente como algo dado y lo despreció. Y es probable que los procesos que siguieron al 76, ninguno de ellos tuvo un modelo de país que necesitara esa educación, porque si la hubiera necesitado, la hubiera sostenido, la hubiera alimentado y hoy estaríamos en los mismos niveles educativos en comparación con el mundo que teníamos en la década del 60. Los países, varios de los países que ahí se mostraron, como los países que hoy sacan las notas más importantes en las pruebas internacionales, digo algunos, Corea, Malasia, Canadá, Australia, Irlanda, Finlandia, en los 60, cuando uno mira las estadísticas, estaban por debajo de nosotros. Ese salto que vimos en Corea es el mismo que dieron las otras naciones, que, según ellos mismos nos decían, miraban en aquel momento a la Argentina como la luz que querían imitar, a la cual querían seguir. Porque algo pasó, y lo que pasó tiene que ver con qué modelo de país se construyó. Y lo digo aquí, con la gente de ACREA, que ha estado preocupada por este tema y siguió este tema, pero hoy hemos estado hace muy poquito con también algunos colegas que están acá de APRESID, en Rosario, discutiendo este tema, y discutimos permanentemente sobre el desarrollo científico-tecnológico y la aplicación de la biogenética, la genómica de plantas a nuestra industria vinculada al sector primario. Pero también IDEA, acá mismo en Mar del Plata estuvimos, yo digo, nunca habían invitado a un ministro de Educación, o pocas veces habían puesto la educación en lugar central. Casi todas las cámaras empresariales, es gracioso, yo no doy abasto para responder a tantas demandas de sectores que hasta ahora no colocaron este tema como una cuestión central. ¿Por qué hoy sí se coloca como una cuestión central? Creo porque tenemos la oportunidad histórica de que es un cambio en el modelo que busca la Argentina. Y quiero plantear 4 temas antes de ir a cosas concretas. 4 cuestiones que me parecen centrales si nosotros queremos que la educación vuelva a ser lo que fue en la Argentina. Para que la educación esté colocada en un lugar central, hace falta, por supuesto, tener un país productivo. No da lo mismo comprar las cosas hechas que fabricarlas acá. Si empezamos con esa idea, entonces vamos a considerar que es necesario que la gente esté acá, esté capacitada, en condiciones de agregar valor y no solamente exportar productos primarios sin ninguna elaboración. Pero no solo la productividad y la competitividad son temas centrales, claro que son centrales. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿por qué fueron destruidas nuestras escuelas técnicas y muchas de las agrotécnicas? ¿Por qué no aparece la escuela técnica como una necesidad en la década de los 90? Bueno, ahí creo que hay una cuestión para discutir por qué ahora sí la demanda es de técnicos capacitados, porque empieza a ser un cuello de botella. Cuando uno pregunta a los empresarios, hace poco salieron en varios diarios las encuestas que se hicieron, el primer punto que se coloca como cuello de botella para el crecimiento es la mano de obra capacitada, que era nuestro principal capital y que lo hemos perdido. Agotado el flujo, se está agotando ahora el stock y hay que volver a recuperarlo. Pero no es solo eso.
empezamos a darnos cuenta, y alguien lo dijo también acá, que sin educación no hay democracia, sin educación hay clientelismo y hay seguidismo. Una vez me dijo un gobernador, yo prefiero construir viviendas, hace ya muchos años de esto, y no escuelas. Porque uno hace escuelas y enseguida hay maestros y alumnos que están pidiendo más. Uno da una vivienda y ahí se termina. Si la democracia es una democracia integral, hace falta comprender un mundo muy complejo para poder votar, para poder participar integralmente en el conjunto de oportunidades que brinda la democracia, necesitamos educación. Pero también necesitamos educación si queremos un país con identidad. Cuando pensábamos que nos diluíamos en el primer mundo, cuando pensábamos que daba lo mismo defender lo nuestro que no, cuando pensábamos que la globalización lo que hacía era terminar con las identidades nacionales, parecía que el tema de ser argentinos no era importante. Y uno lo que ve en los procesos de integración, miremos la Comunidad Económica Europea, es que cuanto más se integran los países, más rescatan sus identidades particulares. Empiezan a aparecer identidades nacionales dentro de las nacionalidades que antes no estaban. Porque lo que no tiene personalidad propia se diluye, no se integra. La integración, como que nosotros queremos avanzar en América Latina, pasa por defender nuestra propia identidad. Pero no solo la identidad. Si yo no quiero que nuestros chicos se queden en el campo, si me da lo mismo que engrosen las villas en las grandes ciudades o que estén en el lugar donde tienen alguna oportunidad de tener futuro, porque no lo van a tener en las grandes ciudades, necesito crear una identidad con ese lugar. Necesito crear una cultura que tenga que ver con esa realidad donde él se va a tener que desenvolver. Si esto es importante, vuelve a ser importante la educación. Y por último, cuando uno ve los problemas de seguridad, cuando uno ve los problemas de disgregación social, cuando uno ve los problemas de la violencia, cuando uno ve los problemas de la marginación, se da cuenta que el único mecanismo que tienen nuestras sociedades para poder vivir todos juntos, como diría Hélène Touraine, es la escuela. No hay otro mecanismo que permita la vida en sociedad que no sea el aprendizaje de socialización que uno realiza en la escuela. A partir de las culturas familiares, a partir de las culturas particulares, es donde uno se integra en una sociedad. Si la escuela no existe, si los chicos están sin escuela y sin trabajo, la inseguridad es un problema mayor. Es decir, un país con justicia social, un país con equidad, un país profundamente democrático, un país con una fuerte identidad propia y con identidades locales y identidades regionales, y un país productivo y competitivo a la luz de lo que requiere hoy la globalización, necesariamente tiene que ser un país donde la educación ocupe un lugar central. Quizás esta es la oportunidad y no hay que dejarla pasar. Quizás por eso, hoy en día, casi todos los actores recuperan la centralidad de la educación. Quizás por eso hoy en día, como decía antes, uno no da abasto de ir a discutir e ir a plantear esto como un tema central, porque claramente es un problema del Estado. Claramente el Estado tiene una responsabilidad muy grande. No es solo, como se dijo acá una y 100 veces, no es solo un problema del Estado. No es un problema de voluntad del Estado, sino es un problema de que la sociedad en su conjunto coloque a la educación en un lugar primordial. Si no conseguimos eso, aún consiguiendo un Estado que pueda invertir un poco más, que pueda trabajar un poco más, que pueda tener políticas más coherentes, si no es la sociedad la que genera esta epopeya de recuperar la educación, no vamos a tener ninguna posibilidad. Y lo digo claramente, los chicos que hoy quedan mal al margen de la escuela, aun cuando mañana haya trabajo, quedan marginados a perpetuidad, quedan condenados a vivir de planes sociales. Si hoy no tomamos estas medidas concretas a nivel macro, pero también como se vio acá a nivel micro, va a ser muy difícil poder dar vuelta esta situación hacia adelante. Y quiero plantear algunas cuestiones porque, claro, yo después de todas las cosas que escuché, esperaba que viniera un ministro, ¿dónde estará?, que me dijera, bueno, ¿qué hay que hacer o qué estamos haciendo? ¿Cómo salir? Y caí en la cuenta que era uno el que tenía que hacer eso. Y al mismo tiempo no hacer un informe de gestión. Pero yo quiero plantear algunas cuestiones fundamentales. La primera es esta. En la década de los 90, lo dijo la directora que habló acá impecablemente, en la década de los 90 la educación, como en una época de los procesos militares, fue concebida como el lugar para el orden, no para el desarrollo. Como después fue concebida como el lugar para la democracia y lo que importaba era la convivencia y no el aprendizaje. Y después fue prevista en los 90 la educación como el lugar para la contención social. Yo hice la experiencia como docente que soy, varias veces con mis alumnos, futuros docentes en curso de capacitación, háganme una lista de cosas que hacen por día. Y si yo les muestro la lista de las cosas que hace un docente hoy, fundamentalmente trabajando con lo que ayer Clisberg decía, de los niveles de pobreza que tenemos,
y que hoy también fueron planteados acá, la lista uno no sabe si está hablando con un docente o con un trabajador social. El docente tiene que dar de comer, el docente tiene que contener problemas de violencia, tiene que despiojar, tiene que atender los problemas de salud. La escuela, por su eficiencia, por estar en todo el país, por ser la única institución pública que nos quedó en pie y por ser la que quiso integrar a aquellos sectores sociales que la sociedad por otros mecanismos, fundamentalmente los económicos, expulsaba, la escuela se tuvo que hacer cargo, como se decía acá, de un conjunto de aspectos sociales. Y esto, y me parece interesantísimo el proyecto chileno, que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos más del 60% de las escuelas de jornada completa, porque el tiempo empieza a ser fundamental, lo decía Liach, para el futuro. Es uno de los grandes deudas que tiene la Argentina, porque hasta el tiempo, en esas 3 horas 45 o 4 horas que están estos chicos, muchas veces tienen que comer y le restan media hora al tiempo de clase. Y en la cabeza de la directora y en la cabeza de la profesora muchas veces está más lo social que lo pedagógico. Una pelea que tenemos que hacer, insisto, estaba perfectamente señalado, es recuperar la centralidad de lo pedagógico. Lo que los chicos no aprenden en la escuela no lo aprenden en ningún otro lado. La escuela está para eso fue creada y es buena en eso. Cuando intenta hacer otras cosas se despreocupa de lo que es central. Si la directora está, como pasa en muchas jurisdicciones de la Argentina, preocupada por a qué precio compra la comida que al mediodía van a comer los chicos, entonces no puede conducir los procesos de aprendizaje, porque como ustedes saben en cada una de sus organizaciones, qué es lo que tiene en la cabeza el líder, qué es lo que tiene en la cabeza el que está gestionando, es lo que determina qué es importante para todos. Y si lo importante es la hora de la comida, estamos en problema para la hora del aprendizaje. Entonces, en este sentido creo que cambiar la perspectiva de qué es lo central parece fundamental. Y ahí yo quiero decir 3 o 4 cuestiones. Hay algunas que fueron señaladas acá, son materiales y muy concretas. En la Argentina no hay escuelas para todos. Estamos construyendo 700 escuelas porque hay todavía 400.000 chicos en la edad de la obligatoriedad. No estamos hablando ya los que están en el polimodal o la media superior, sino todavía hay chicos que no tienen suficiente espacio en las escuelas que hoy hay. Hay que construir escuelas y esto hace a poder cumplir con algunas de las pautas que Chile ha empezado a cumplir en cuanto a cobertura. Entonces, hay cuestiones materiales muy duras que hay que resolver y son imprescindibles. Sin ellas no hay posibilidad de educación. Hay cuestiones, ustedes saben que la Argentina el año pasado vendió 2.900.000 libros de texto para 10,5 millones de alumnos. Repito, 2.900.000 libros de texto para 10,5 millones de alumnos. Y acá hay una cuestión que es central. Nosotros hemos distribuido en lo que va del año 3,5 millones de libros de texto y más de 2 millones de libros de literatura para las escuelas. Si no hay libro no se puede estudiar. El libro es la base para el estudio y no lo tenemos resuelto para todos los chicos en la Argentina. Y acá vuelvo sobre una cuestión que se señaló. Es importante para el Estado, se lo debe proveer a los sectores más carenciados. Pero la pregunta es, ¿nosotros como padres privilegiamos el libro? Lo que está probado y lo que muestran todas las estadísticas es que los sectores medios y los sectores altos tampoco privilegian el libro. Teniendo la posibilidad de consumo, premian al chico con otras cosas que no son libros. Y generan la idea del libro obligación y no la idea del libro placer. Si hay un elemento que es central, y las pruebas esas que señalaron, en qué escuelas funciona bien la lectura crítica, es donde los chicos leen por placer. Donde, ¿se acuerdan cuando uno pelea a la noche 10 minutos más al sueño para leer? Porque está en una parte apasionante de la novela. Ese momento es tan importante como el momento del chico con la computadora si logramos recuperarlo. Y hay cuestiones que son centrales, como la presencia de los libros en la escuela. O sea, hay cosas materiales que hay que resolver. Pero quiero señalar una cuestión respecto de los recursos. Nosotros hemos avanzado, el presupuesto del 2003 fue 3.000 millones, el gasto consolidado del 2004 va a ser 4.200 millones a nivel nacional. Hemos aumentado más de un 40% el presupuesto a nivel nacional, que no es el presupuesto nacional porque los salarios dependen de las provincias, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande. Sin embargo, tenemos una disyuntiva de hierro. Argentina tiene los mismos desafíos de capacitación y de educación, los mismos desafíos tecnológicos que tiene
Francia, que tiene Alemania, que tiene Japón, que tiene Corea y que tiene Estados Unidos. Debemos enfrentar los desafíos del siglo XXI, pero Argentina y América Latina en general tienen deudas del siglo XIX. Si tenemos gente que tiene que entrar a la era de la cibernética, de la tecnotrónica, de la informática, y hay gente que no entró a la era de Gutenberg. Entonces, Argentina tiene un esfuerzo en sus recursos, incluso los recursos materiales. Por ejemplo, ahora, este mes, septiembre, el Ministerio está alargando 2 campañas, una campaña de alfabetización digital y una campaña de alfabetización de lectoescritura. Porque tenemos que atender los 2 problemas al mismo tiempo. Lo que no podemos hacer, y creo que esta cuestión, es atender los problemas del siglo XIX con las tecnologías del siglo XIX. Entonces la cuestión es cómo usamos las herramientas, cómo usamos el bagaje que podemos tener en el siglo XXI para atender los problemas del siglo XIX. En ese tema hay que diferenciar los recursos. Fíjense ustedes en un sistema educativo, acá fue planteado, pero es discutible. Nosotros debemos poner recursos en el nivel inicial. Todavía el 7% de los chicos en la Argentina no está en la sala de 5. El 7%, y los chicos que no están en la sala de 5 repiten en primer grado. Tiene una ventaja enorme los que hicieron nivel inicial el preescolar que los que no lo hicieron. Ese es un lugar donde tenemos que llegar. No todos los chicos terminan los 10 años de escolaridad que plantea la Ley Federal de Educación. Tenemos un problema grave. Pero no por eso Argentina puede desatender ciencia y tecnología. No por eso Argentina puede desatender a nivel superior, porque es ahí donde se crean las condiciones de desarrollo científico-tecnológico que nos permiten crecer como país y que permiten que no seamos solo reproductores de conocimiento que otros países produjeron, sino también creadores de conocimiento. Entonces, el desafío en lo material, que empieza, por supuesto, por el salario docente, plantea una disyuntiva que es muy difícil, donde, y acá me parece también un tema central a discutir, el Estado tiene la responsabilidad, en lo que decía Arellana, de atender a los que más necesitan, de no responder a los que más demandan, sino que de responder a los que más necesitan. ¿Se entiende cómo es? La educación es un bien que cuando uno más tiene, más demanda. Los que menos demandan educación generalmente son los que menos educación tienen. Entre otras cosas porque tienen muchos otros problemas que los colocan primeros en la fila de los reclamos. Entonces el Estado tiene que llegar con la educación allí donde los diarios no llegan. Los diarios llegan donde están los problemas del centro y no llegan donde están los problemas de los más humildes y de los que más lo necesitan. Entonces, esta exigencia del Estado de atender a estos sectores me parece que es fundamental. Pero yo quiero, porque me plantearon el tema del tiempo, plantear 4 cuestiones centrales. Nosotros tenemos problemas materiales, que esto tiene que ver claramente con inversión dura. Tenemos problemas que hacen a las condiciones de trabajo, capacitación y formación de base docente. Van todos de la mano. Quiero dar un ejemplo. Por primera vez este año en la Argentina, el gobierno nacional planteó que le iba a pagar a la carrera docente una beca de 200 pesos por mes a todo aquel que tuviera promedio 8 en la secundaria. ¿Sí? 1.500 becas y nos parecía poquísimo. Quiero decir que nos costó conseguir 1.500 personas en la Argentina, jóvenes que tengan 8 en la secundaria, que quieran seguir la carrera docente. Porque quienes eran, en general, mujeres, mejores alumnas que antes seguían la carrera docente, hoy están en la universidad. Y si es así, quiere decir que quienes ya siguen la carrera docente, por el salario que van a tener después, ya provienen de los sectores que fueron por los circuitos del sistema educativo más deteriorado. Con lo cual es muy difícil formarlo en la educación superior o en la capacitación posterior, porque ya la formación de base es una formación con dificultades. Por eso, el cuadro de Arellana, respecto de aún el 10% más alto de nuestra población, esa élite, está lejos de la de los países centrales. ¿Por qué? Porque los docentes, cuando se van a formar, no saben con qué sector van a trabajar. Entonces, si tenemos un problema de base en la formación docente, tenemos un problema en la capacitación y en que esa computadora o internet en la escuela cambie la forma de enseñanza. No es esta forma de escuela más una computadora, sino que la computadora permita el cambio del conjunto de la cultura institucional para poder mejorar la calidad de la educación.
Pero si estos temas están vinculados a las decisiones estatales, en buena medida, a la articulación entre la sociedad y el Estado, quiero referirme finalmente a uno que no lo está. Hablábamos la semana pasada en esta misma ciudad, en el Congreso de Educación de Gestión Privada, sobre un tema que me parece central y que tiene que ver con lo que pasó en la década de los 90 y lo que tenemos que recuperar. Aparte de estas cuestiones objetivas que se pueden medir la cantidad de computadoras, la cantidad de escuelas, la cantidad de asientos, la cantidad de libros, la formación de los docentes, todo eso es medible, hay una cuestión subjetiva que tiene que ver con que este país perdió la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de la exigencia, la cultura del estudio. Donde nuestros chicos van a la escuela más que nada a zafar. Nosotros vamos a la escuela cuando nuestros chicos sacan malas notas, no cuando no aprende. Y pocas veces tenemos la posibilidad de evaluar si nuestros hijos aprenden efectivamente o no. La imagen que tenemos es la nota, y como sabemos la nota depende de muchas cosas, muchas de ellas son subjetivas. Entonces, muchas veces los medios de comunicación, muchas veces la vida cotidiana, nuestras propias ocupaciones, las necesidades que pasa la escuela y los chicos, nos generan condiciones difíciles para fortalecer lo que tiene que volver a ser una nueva cultura del estudio, del trabajo y de la exigencia. Es probable que haya ciertos aspectos donde los docentes necesiten actualización y capacitación. Ahora, nuestros chicos fallan en el cálculo básico, fallan en la lectoescritura, en aquello que nuestros docentes no tienen problema. Y en general, lo que ha ocurrido en la Argentina, fundamentalmente con ese 50-60% de chicos que están en nuestras escuelas y que son pobres, es que nuestra expectativa de rendimiento de esos chicos se ha acercado a la realidad de los chicos. ¿Qué le puedo pedir si viene de estas circunstancias? Las escuelas exitosas, que me digan las directoras o no, son aquellas que le presentan un desafío al chico a pesar de su origen. Lo decía el otro día Emilia Ferreiro, una de las pedagogos más importantes de Argentina, pero lo dijo siempre Pablo Freire, son los más pobres los que necesitan más exigencia. Solo van a tener la disciplina escolar, no va a haber otra. Cuando nosotros tenemos confianza en que el chico puede aprender, estamos teniendo confianza en nuestro propio trabajo como docentes, a pesar de las difíciles condiciones del chico. Y también estamos depositando en el chico que la sociedad tiene confianza en que él se puede integrar y puede aprender. Lo que quiero decir, no quiero rehuir a la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que resolver algunos aspectos básicos, el salario docente, tiene que resolver las condiciones edilicias de la escuela, los aspectos técnicos, didácticos, libros, computadoras y todo eso. Pero hay cosas, la capacitación docente, todo eso lo puede resolver el Estado trabajando con la comunidad. Pero hay ciertas cuestiones que son subjetivas, que es del cambio que alguien decía, tiene que empezar ahora y es de todos nosotros. Y fundamentalmente también en esta cuestión de la exigencia. Pero nadie exige en el sistema educativo o si no tiene autoridad para exigir. O nadie escucha al que exija si no tiene autoridad para exigir. Y de la escuela se trata, ¿cuál es el elemento central de la escuela? Ya fue señalado acá. El elemento central de la escuela es la autoridad. No el autoritarismo. El autoritarismo se ejerce, la autoridad se gana. En la escuela la autoridad se gana por el saber. La escuela no es un lugar democrático donde se vota quién es el docente. Está organizado por una jerarquía que tiene que ver con el saber. Y en la universidad el titular es el titular, el asociado es el asociado, el adjunto, el ayudante. Tiene que ver con eso. Si no es con eso, estamos perdidos. Este elemento me parece que es un elemento central. Insisto, si nosotros como Estado recuperamos la autoridad, porque empieza a ser un Estado que se preocupa por la educación, que escucha a la sociedad que empieza nuevamente a preocuparse por la educación. Se me ocurrió un ejemplo que me ocurrió la semana pasada, recién cuando yo decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto? El otro día nosotros hicimos las pruebas, estamos por lanzar dentro de 2 semanas la campaña nacional de alfabetización. Hicimos las pruebas con grupos a ver si funcionaba el sistema o no. ¿Saben qué fue lo primero que vinieron a decirnos los alfabetizadores con los que trabajamos? La gente necesita anteojos. Claro, somos unas bestias nosotros. ¿Cómo se nos ocurrió que aquel que no lee no necesita anteojos? Por lo menos para parecer que empieza a darse cuenta, necesita anteojos cuando tiene que leer. Si nuestro país tiene que leer, nuestros anteojos son la educación. Es decir, si el país empieza a necesitar la educación para la democracia, para la igualdad, para la identidad, para la productividad y la competitividad, empieza a necesitar la educación y este clamor
que empieza a aparecernos en muchos lugares, no solo por la cuestión periodística que nos muestra las falencias que son graves y que tiene la escuela, sino porque realmente en el país empieza a ser necesaria la educación y el Estado asume esa responsabilidad, el Estado empieza a tener también, un Estado que se preocupa por el docente es un Estado capaz de exigirle al docente. Un Estado que no se preocupa por el docente es un Estado que pacta con el docente en contra de los alumnos. Yo no te exijo, vos no le exigís, y los dos quedamos librados. Es la suma de estas condiciones las que puede permitir cambiar. Y termino, antes de los 5 minutos que me dieron, con 3 temas. Uno, que me parece importante, que es una frase que también, de alguien que vimos también en el primero de los videos, que es Einstein, que dice que el primer síntoma de locura es repetir varias veces una acción y pensar que va a dar resultado distinto. Si hoy estamos mal es porque hicimos las cosas mal. Hay que ver de estos datos que vimos por qué las hicimos mal, qué razones son las que generaron que lleguemos a esta situación y cómo cambiamos, porque si repetimos más de lo mismo, el resultado es previsto. Segunda cuestión que me parece fundamental y fue señalado acá, simplemente rescato lo que me parece central. Cuando nosotros el año pasado invitamos a los especialistas y autoridades de estos países, de Irlanda, de Corea, de Malasia, de Canadá, de Finlandia, países productores de productos primarios hace unos años y ahora países que los podemos denominar sociedad de conocimiento, le preguntamos qué modelos tenía. Había algunos modelos que eran muy de mercado, muy privatistas, otros modelos eran muy estatales, había casi 5 modelos distintos. ¿Qué era lo común de estos modelos? Lo único que tienen en común es que fueron persistentes en el tiempo por varias décadas. Lo común es que se transformaron en política de Estado, que no importaba qué gobierno, y esto es lo que nosotros envidiamos de Chile, claramente que la posibilidad de la continuidad, aunque aún todavía algunos aspectos no se ven, como los de la calidad, uno sabe que si uno apuesta tiene que estar el resultado. Y no de ser refundacionales, que cada gobierno que viene, o peor, cada ministro que viene, empieza todo desde cero. Creo que esta cuestión, si lo podemos colocar como política de Estado, con Moncloa, sin Moncloa, nosotros creemos que es fundamental y estamos lanzando ahora el debate por la ley de financiamiento educativo para sacar ese tema, no solo por el aporte, sino para sacar ese tema del debate, garantizar una inversión social creciente en educación para los futuros años y que nos permita ir a discutir lo sustantivo, que es cómo mejoramos la calidad del aprendizaje. Y termino seguro de que ustedes saben mucho de siembra, ¿no? De eso se trata la educación. Los docentes somos gente, en general, ciclotímica. Hay días que, cuando conseguimos cosas con los chicos o con los adultos, nos vamos a casa muy contentos porque conseguimos aprendizaje que no habíamos imaginado. Felicitaciones de los padres, cada vez más difíciles, pero por los logros que tuvimos. Y hay días que nos vamos bastante tristes, puede ser el día de cobro, o días que la realidad nos dio la espalda y queremos matar al que nos transmitió esta vocación. Hay días que pensamos que tenemos el traje de Superman, hay días que creemos que la educación no es importante en la sociedad y vamos transitando así por la vida. Pero los que saben de siembra saben que la única forma de tener esperanza o de pensar en un mañana mejor es colocar, independientemente de cómo estemos y sobrellevando los malos momentos, todos los días nuestras semillas. Es verdad lo que alguien decía acá, si hoy tenemos éxito con estas políticas, dando los primeros pasos de una política de futuro, los chicos que dentro de 20 años salgan de la universidad, van a salir mejor formados y van a ser los profesionales que puedan trabajar en este país con la ciencia y tecnología de avanzada, cambiando la realidad y pensando en el bienestar de todos. Si hoy tenemos éxito, en 20 años estarán los resultados. Pero si hoy no sembramos, dentro de 20 años habrá otro congreso acá que esté discutiendo lo mismo. Muchas gracias.